Hace unos días os presenté un vídeo donde podíais descubrir cómo hacer el efecto glitch en Kdenlive. Pero también hay muchos suscriptores que les apetecía saber cómo lo podrían hacer en Friction 2D, el sustituto de After Effects. Pues en este vídeo os mostraré cómo hacerlo de forma sencilla y con aspecto profesional en este editor de Motion Graphics. Abrimos Friction y creamos un nuevo proyecto. Lo ponemos en segundos y le doy solo 3 de duración. Le pongo el fondo del lienzo en transparencia para poder exportarlo a cualquier proyecto. Como el ejemplo lo voy a hacer con un texto, selecciono dicha herramienta para crear el texto. Le voy a buscar una fuente gruesa para que destaque y le aumento el tamaño bastante. Con estos botones centraré el texto horizontal y verticalmente. Ahora, clicando sobre la cabecera del objeto con el botón derecho del mouse, en el menú que aparece me voy a la sección de Acciones. Allí buscaré los Raster Effects. Dentro de la opción de distorsionar elegiremos un efecto llamado Glitch. Ahora, volviendo al texto, jugaremos con sus valores. Aquí no os puedo dar pautas ya que depende mucho del efecto que queráis conseguir y algunos de sus ajustes no veréis resultados hasta que modifiquéis otros ajustes. Por lo tanto, es más cuestión de ir probando hasta que encontréis la combinación que se ajuste a lo que buscáis. Para hacer que tenga una animación, como todo en Motion Graphics, deberéis crear fotogramas clave al inicio y al final, modificando los valores. Para ver el resultado de falla conseguido, debéis dar al play para comprobar el resultado. Una vez lo tenemos más o menos a nuestro gusto, clicamos esta vez sobre la sección de Raster Effects para seleccionar Añadir efecto. De nuevo, en el apartado de distorsionar, ahora elegiremos un efecto llamado interferencia. Este será el que nos proporciona la distorsión o descomposición de los colores. Solo tiene un ajuste, el valor de time, pero podemos animarlo con fotogramas clave, lo que nos hará que cree una mayor o menor distorsión. De nuevo le damos al play y comprobamos cómo nos queda el efecto. Pero alto. Normalmente las fallas o glitch no suelen ser seguidas, sino que tienen interrupciones como las fallas de neón. Pero, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues este es un tip con el que vais a aprender algo nuevo en Friction 2D. Los objetos o grupos o capas en este programa tienen un valor escondido. Tal y como aparece en After Effects, podemos ver su duración de forma gráfica. Veamos. Teniendo seleccionado el objeto texto, pulso Ctrl+D para duplicarlo. Al texto que quedará debajo, como será el que no tenga falla, le quitaremos los efectos. Ahora, clicando con el botón derecho del mouse sobre uno de los objetos, buscaremos una opción que pone Visibility Range, lo que significa hacer el rango visible. Al otro objeto le haremos igual. Después volvemos a clicar y debajo de esa opción había otra que ponía Visibility Range Setting, es decir, ajustes del rango visible. En la ventana que se nos abre pondremos a 0 el min frame y al total de frames del proyecto el max frame, que en este caso al tener 3 segundos a 30 frames por segundo serían 90. Al hacer esto podéis ver que en la línea de tiempo se nos coloca una franja azul que nos está indicando la duración total de la visibilidad de ese objeto. Pues haremos lo mismo con el otro objeto texto. Y ahora viene lo interesante. Nos desplazamos al inicio del timeline, cogemos el extremo izquierdo de la barra inferior y como si fuese un clip de vídeo, lo encogemos hasta donde consideremos. Ese será el inicio de cuando se verá el texto estático, sin falla. Ponemos el cursor en la misma posición y seleccionamos la barra superior. Pulsando encima con el botón derecho del mouse nos aparecen dos opciones. La segunda es para cortar el clip, pero como veréis no lo hace en la misma pista, como lo hace el propio After Effects. Divide el objeto en dos y los coloca en pistas separadas, aunque conservan ambos los efectos. Ahora la barra superior podemos encogerla hasta el punto donde queramos que se inicie el nuevo glitch o falla. Por lo tanto, el hueco que quedará solo se visualizará la pista inferior, que es la de texto fijo, sin glitch. Ahora, en esa posición deberemos cortar el texto estático para que no sea visible por debajo del texto de falla.
vamos a ir repitiendo tantas veces como queramos que se vea el texto estático. Y si alguna capa nos sobra, solo deberemos eliminarla. Así es como quedaría. Si queréis añadirle un sonido de falla o interferencia, es cuestión de sincronizar los momentos o huecos donde queda solo el texto sin animación. Os invito a realizar pruebas para que vayáis aprendiendo cómo funciona este excelente editor de Motion Graphics. Y para ayudaros, aquí os dejo otro interesante vídeo. Hasta pronto. Chao.